buenas tardes, mi nombre es Andrés Camilo Cardón Orango, soy estudiante del programa de Ingeniería Mecánica y hoy vengo a explicarle un tema llamado flujo eléctrico y ley de Gauss de Física 2. Bueno, primero que todo quiero colocar dos ejemplos de la vida cotidiana o que tal vez te ayuden mejor a relacionar esos conceptos de la vida cotidiana con el tema de flujo eléctrico. Así que pensemos primero tal vez alguna vez has pensado en cuánta agua sale de una ducha, de una regadera, o mejor dicho, cuánto humo sale del filtro de un cigarrillo. Bueno, tal vez nunca has pensado en ello, pero eso tiene que ver mucho con el tema del flujo. Para entenderlo, podemos plantear el siguiente ejemplo. Suponte que hay una persona y hay un muro y tiran una granada y esa granada va a estallar. Para poder entender qué es el flujo, supongamos que tú quieres sobrevivir. Entonces, para entender qué es el flujo, físicamente podemos imaginarnos que el flujo lo que es unas líneas que van a ir directamente hacia el muro donde está la persona. Y si queremos que sobrevivas, obviamente el flujo lo que tiene que medir es la cantidad de líneas que van a atravesar el muro. Ahora bien, si pensamos en lo que les dije al principio de lo del flujo lo que les dije acerca del humo de un cigarrillo o lo que les mencioné de la ducha, pues el flujo eléctrico en el caso de la ducha sería la cantidad de línea de agua que sale de la regadera y en el caso del cigarrillo sería la cantidad de humo que sale por el filtro. Bueno, ahora vamos a ley de Gauss. En este caso, ley de Gauss, las líneas de campo obviamente no serán dadas por explosiones. Las líneas de campo serán dadas por cargas eléctricas. Pero como la ley de Gauss viene dada, en la ley de Gauss hay que calcular lo que es el flujo dentro de superficies llamadas, mejor dicho, superficies gaussianas, pues hay que tener en cuenta que en casi todos los problemas que tendremos acerca de ley de Gauss vamos a tener una superficie dada. Entonces, para calcular lo que es el flujo de una superficie dada, la ley de Gauss nos dice que la superficie, pues que la fórmula para calcular el flujo será la carga que se encuentra dentro de la superficie sobre epsilon sub 0. ¿Y qué es epsilon sub 0? Epsilon sub 0 es una constante de permitividad eléctrica que pues viene dada matemáticamente y es como 8,40 y pico por 10 a la menos 12. Pero eso no tiene tanta importancia en lo que les vamos a explicar hoy. Ahora, nos dice también la ley de Gauss que si queremos calcular el campo eléctrico en un punto, pues si queremos calcular, obviamente, matemáticamente lo que es calcular algo en un punto, obviamente es la integral. Entonces, para calcular el flujo eléctrico de cualquier superficie gaussiana en un punto dado cualquiera, pues obviamente la fórmula será la integral cerrada. ¿Por qué? Porque obviamente es un área, una superficie que está cerrada, multiplicado el flujo eléctrico producto punto vector superficie. Y diremos obviamente el flujo eléctrico, pues obviamente es el flujo las líneas de campo que atraviesan esa superficie. Y el ds, ¿qué es ds? Pues ya les mencioné que el ds es un vector superficie que viene dado de la siguiente manera. Aquí nos imaginamos que tenemos la superficie de la esfera que tenemos acá. El vector superficie será un vector que sea netamente perpendicular a la superficie que tenemos. Bueno, como venía diciendo, pues entonces calcular la integral en un punto será lo mismo que calcular la integral en toda la superficie. Bueno, no la integral, que calcular la carga sobre epsilon será igual que calcular la integral en un punto. Bueno, también podemos hablar del fluido en campo uniforme, es decir, cuando el área no varía. Para hablar de esto coloqué tres casos que son como que los más fáciles de entender y que nos va a ayudar a resolver muchos ejercicios que se nos planteen. Entonces, primero tenemos este caso. Este caso es cuando la superficie está de frente y el vector área o vector superficie va a ser paralelo a la superficie. Por lo tanto, para hallar el flujo en esta superficie será flujo eléctrico por área, obviamente, y por coseno de 180, coseno de 0, que es el ángulo que se forma entre el vector superficie y las líneas de campo. Como el coseno de 0 es 1, por lo tanto, entonces la fórmula de flujo eléctrico va a quedar simplemente E, que es flujo eléctrico por A.
que como dije A viene siendo un vector superficie que va a ser perpendicular a la superficie, es decir, va a llevar la posición normal y va a tener como módulo o magnitud el área de la superficie. Bueno, en el siguiente caso vemos que la superficie tiene un grado de inclinación respecto al frente. Por lo tanto, las líneas de campo que atraviesen van a ser menor a este caso, el primer caso que les hablé. Entonces, ¿cómo haremos para calcular el flujo eléctrico en el caso número 2, donde está inclinada la superficie? Pues será fácil. El flujo eléctrico va a ser igual a la cantidad de líneas de campo que atraviesen la superficie por el mismo vector área, que va a llevarla, pues como les dije, la dirección normal a la superficie, por el coseno del ángulo que se forme entre la línea de campo y el vector superficie. Bueno, en el tercer caso, obviamente, pues creo que es el más sencillo de entender. Tenemos las líneas de campo que son perpendiculares al vector superficie. Por lo tanto, existe entre el vector superficie y las líneas de campo un ángulo de 90 grados. Como ya sabemos por matemática y trigonometría que el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, en este caso, donde el vector superficie y el flujo eléctrico, las líneas de campo son perpendiculares, el flujo eléctrico va a ser 0. Hay algo que se me lo olvidó decirle, y pues es para aclararle que en el primer caso que hablamos de flujo eléctrico, el caso número 1 de flujo en campo uniforme, el flujo eléctrico en el primer caso es el máximo flujo eléctrico que puede haber. ¿Por qué? Porque obviamente en este caso, donde las líneas de campo son paralelas al vector superficie, obviamente van a haber mayores líneas de campo que atraviesen a la superficie, ya que pues el ángulo que existe entre ellas es 0 grados y pues es paralelo las líneas de campo a vectores, por lo tanto van a haber mayores líneas. Ahora hablemos un poco acerca de qué pasa cuando ocurre flujo o fluido en campos que no son, o en superficies que no son totalmente uniformes. Bueno, aquí como podemos ver tenemos una superficie que no es uniforme y ocurre dos casos. Un caso que es cuando la superficie no es cerrada, sino que es abierta. ¿Y cómo haríamos en este caso para calcular el flujo eléctrico de esta superficie? Pues según lo que investigué, para hallar el flujo eléctrico en este caso, tendremos que dividir cada superficie en un plano, en una pequeña parte, y extraerla como si fuera un diferencial de área. Para cada diferencial de área, cada pequeña área que extraemos del campo, vamos a tener obviamente un vector que va a ser el mismo vector superficie, que va a tener la dirección normal a este plano, y va a tener como módulo o magnitud pues el área de ese pequeño diferencial de área que les mencioné. Y pues luego de que tengamos eso, aplicamos el límite de la sumatoria de todos los planos que se pueden extraer, todos los diferenciales de área que se transforman en planos que podemos extraer. Luego aplicamos el límite de la sumatoria de todos esos pequeños planos. Y ese, como sabemos, por matemática, los sumatorios se termina transformando en la integral. En la integral de campo eléctrico multiplicado por el diferencial de área. Bueno, este es para el caso donde la superficie es totalmente abierta. Pero para el caso donde las superficies son cerradas, se hace lo mismo. Se toma una pequeña parte, se extrae una pequeña parte del área, como si fuera un diferencial de área, llamamos el vector superficie, y luego de darse vector superficie, pues aplicamos la integral cerrada, porque obviamente el área va a ser cerrada, del campo eléctrico multiplicada por un vector normal por el diferencial de área. Y esto sería todo acerca de ley de Gauss. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Camilo Cardona Durango, soy estudiante del programa de Ingeniería Mecánica y en este caso vengo a explicarle un ejercicio de ley de Gauss de física 2. Bueno, el ejercicio dice de la siguiente manera:
Encuentra el campo eléctrico debido a una placa infinita de espesor despreciable de carga positiva con densidad superficial uniforme. En este caso la placa es la siguiente. Pero para poder resolver el siguiente ejercicio debemos analizar muy bien lo que nos dice el problema. Y si leemos detenidamente nos damos cuenta que nos dice que la placa tiene una densidad superficial uniforme. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que si tomamos un punto en cualquier parte de la placa va a tener la misma intensidad de carga. ¿Por qué? Porque obviamente es uniforme. Entonces también podemos tomar un punto que esté de frente y sea paralelo a la lámina para poder resolver el ejercicio, ya que si tomamos un punto aquí y hacemos un plano, trazamos un plano que sea paralelo a la placa, este punto va a tener la misma intensidad de carga que la lámina, y debido a esta simetría podemos decir que flujo es igual a la integral cerrada de E por D sub 0 y esto por el vector de S, y esto va a ser igual a la carga sobre epsilon sub 0. Ahora bien, para poder resolver los ejercicios de ley de Gauss hay que primero imaginarse o suponer una superficie gaussiana. En este caso decidimos tomar un cilindro y el punto que vamos a tomar para calcular el flujo eléctrico, que como ya explicamos es uniforme, va a ser el centro de la tapa del cilindro. Bueno, también para mayor facilidad para resolver el ejercicio, vamos a imaginarnos que vamos a tomar la siguiente cara de la placa. En este caso la cara será la cara frontal, donde solo se ve el espesor de la placa. Y también para poder resolver el ejercicio tenemos que tener en cuenta que cuál es la dirección que toman las líneas de campo. Podemos observar que si la placa, tomamos la cara frontal, está de esta forma, podemos ver que las líneas de campo salen de la placa. ¿Por qué? Porque si volvemos a leer detenidamente el ejercicio, este nos dice que es positivo, de carga positiva, y sabemos por definición de líneas de campo que las líneas de campo positivas salen al infinito o a las cargas negativas. Bueno, como venía diciendo, tomamos la siguiente cara, que es la que nos muestra el espesor de la placa, y dibujamos pues la superficie del cilindro. Pero como las líneas de campo saldrán de la placa, podremos decir que estas líneas de campo van a salir por las tapas del cilindro. Entonces podemos decir que el flujo total de la placa va a ser igual a la flujo 1, o sea, flujo de la tapa 1 más flujo de la tapa 2. El flujo de la tapa 2. Bueno, ahora nos preguntaremos ¿qué es flujo 1 y qué es flujo 2? Pues hallemos flujo 1 aplicando la ley de Gauss. Flujo 1 va a ser igual a la integral cerrada de S, y eso va a ser igual a la carga sobre epsilon sub 0. Y como debido a la simetría del anterior dibujo de la placa y el cilindro, entonces el flujo 1 y el flujo 2 serán iguales, por lo tanto el flujo 2 también tendrá la misma ecuación. Ahora bien, analicemos el flujo 1. El flujo 1 es igual al campo por vector superficie, que es igual a la carga sobre epsilon sub 0. ¿Y cómo hallamos qué es esto y qué es esto? Pues tenemos que tomar un punto de referencia primero. Y el punto de referencia yo decidí tomarlo desde el centro del espesor de la placa. Por lo que observamos que aquí es 0, aquí es la dirección y aquí es la dirección menos y. Bueno, entonces tenemos que el flujo 1 será igual a la integral cerrada de E. ¿Pero qué es E? E por la dirección. Pero E1 hacia qué dirección va? E1 va hacia la dirección menos I. Por lo tanto va menos, y como I es un vector unitario, pues es 1. Multiplicado por ds. ¿Pero qué es ds? ds es un vector superficie que va perpendicular a la tapa número 1 y va a tener magnitud
pues la magnitud va a ser el área y va a tener la dirección perpendicular como venía diciendo. La dirección va a ser menos i de s por menos i y como es vector unitario nuevamente va a valer menos 1. Resolviendo esto por ley de signos sabemos que esto va a ser igual a menos por más da menos, más por menos da menos y esto da menos y menos por menos pues da más y esto va a ser igual a la integral cerrada de e por ds. Luego de esto observamos que e como es simétrico y vale igual aquí que acá podemos sacarlo de la integral. Entonces vendría a actuar como si fuera una constante. Luego entonces el flujo 1 será igual a e multiplicado a la integral de ds. ¿Pero qué es ds? Pues ds es un diferencial de superficie, es como si tomáramos y pues extrayéramos una pequeña parte de la placa, pero de la placa no, perdón, del cilindro. Pero como es una pequeña parte, a la hora de integrar es sumar cada pequeña parte. Entonces, a la hora de integrar ds, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que el flujo 1 va a ser igual a e y la integral de ds, como es superficie, que ya lo expliqué, vendría a ser s. Cabe destacar que la integral que realizamos ahora, la integral de ds, nos dio s, que sería la superficie. Pero hay que tener muy en cuenta que esto solamente equivale al flujo que sale por las tapas, ya que el área superficial lateral del cilindro pues no lo atraviesa ninguna línea de campo, por lo que el flujo en esta zona, donde estoy mostrando las flechas, en esta zona, el flujo va a ser cero. Luego de esto podemos continuar con el ejercicio. Bueno, luego de darnos cuenta de que este cilindro tiene dos tapas, podemos interpretar lo siguiente, que la carga 1 va a ser igual a la carga total. ¿Por qué? Porque la carga total va a ser la suma de las dos tapas, por ende 1 va a ser la carga total sobre 2, por simetría obviamente. Luego podemos reemplazar acá. Tenemos entonces que Q1 va a ser igual a la carga total sobre 2 sobre el epsilon sub 0. Y pues por ley de extremos y medios, colocamos uno acá, tenemos que esto va a ser igual a esto. Y eso va a ser igual a carga total sobre 2 epsilon sub 0. Bien, luego de esto, luego de realizar el análisis para la tapa de la izquierda, pues para la tapa de la derecha será lo mismo. Va a valer lo mismo ya que al principio del ejercicio nos dimos cuenta que es simétrico. Entonces el flujo número 2, que va a ser de la tapa a la derecha, va a ser igual a E2 por S2 y eso va a ser igual a la carga total sobre 2 epsilon sub 0. Luego de esto, por simetría, tenemos lo siguiente. Por simetría tenemos que E1 va a ser igual a E2 y esto va a ser igual a E. Igual con la superficie. S1 va a ser igual a S2 y esto va a ser igual a S. Por lo que podemos interpretar lo siguiente. El flujo será igual. Bueno, no hay necesidad de colocarlo. Por lo que podemos decir mejor que E por S va a ser igual a la carga total sobre 2 epsilon sub 0. Pero bueno, aquí podemos despejar E. ¿Qué viene siendo E? E será igual a carga total en el numerador ¿sobre qué? Como S está multiplicando a E, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces será 2S por epsilon sub 0. Pero no nos olvidemos de densidad. En este caso densidad superficial de la fórmula. Esa fórmula nos dice que densidad superficial va a ser igual a la carga total sobre superficie. ¿Y qué tenemos en la expresión? Tenemos carga total sobre S.
por lo que esto puede ser reemplazado por densidad superficial. Entonces esto va a ser igual, reemplazo y me queda densidad superficial sobre 2 epsilon sub 0. Y esto será la intensidad de campo eléctrico que existe tanto a la izquierda como a la derecha de la placa.